Bueno, en esta ocasión hablaremos sobre el tema de las relaciones sociales, la discriminación, ejemplo de prácticas discriminatorias. En este caso tomé el ejemplo de la conquista de México. Para empezar con el tema de la conquista, es bueno conocer los antecedentes. En febrero de 1519 fue cuando llegaron los españoles a las costas de Cozumel. Hicieron su recorrido hasta llegar a la ciudad de Tenochtitlan, que que llegaron en noviembre de 1519. Ahí fueron recibidos por el emperador Moctezuma, el cual les dio la bienvenida en el palacio de Ayaxyacatl. A Moctezuma lo toman como rehén los españoles y durante 3 años la ciudad de Tenochtitlan es sitiada. A la muerte de Moctezuma, el emperador Cuitláhuac toma el poder, pero este muere al poco tiempo de tomar el poder a causa de la viruela, enfermedad que traían los españoles. Sube al poder el emperador Cuauhtémoc, que es el último emperador mexica, y este es aprendido por los españoles, lo cual marca la derrota de los mexicas. Al ser derrotados los mexicas, se inicia el proceso de aculturación. Y de acuerdo a UDEMEX 2019, la aculturación involucra cambios psicológicos que son cambios en las actitudes, en los valores, se adquieren nuevas normas sociales. Y este proceso, aquí en México, en la conquista, se da de una forma violenta. En este caso, el grupo dominante, que son los españoles, por medio de la fuerza, someten a la cultura dominada. Los españoles se dedican a eliminar todo cuanto pudieron de la cultura mexica. Esto va desde las imágenes de los dioses, los templos, sus tradiciones, sus costumbres, sus rituales. Aquí es una sustitución. Ellos lo que buscan es sustituir, reemplazar la cultura nativa por la cultura de ellos. De acuerdo a Apodaca Valdés 2021, él nos menciona que el proceso de colonización está fuertemente marcado por una jerarquización social. Los españoles ya con esa idea venían de siempre buscar la diferenciación basados en términos de raza, de linaje, de castas. Entonces, durante la colonización de México, siguen con ese modelo de marcar esas diferencias. Aquí está muy marcado por los rasgos físicos y por el estatus social. En cuanto también a los españoles peninsulares, tenían ellos una posición jerárquica socialmente mayor que los criollos blancos, que los indios, que los negros y el resto de las castas. Aquí en esta imagen podemos observar una representación de al menos 16 castas que estaban definidas aquí en la Nueva España, ¿no? Después de la colonización. Y pues, se puede empezar que desde el español con la India, que les llamaban mestizos, el mestizo con española, que era castizo, el castizo con española, que era español, y así sucesivamente nos vamos viendo esas 16 combinaciones que aquí nos están marcando. Y con esta jerarquización social nos podemos dar cuenta que el racismo está presente, porque hacen esa diferencia por el color de tu piel, por el origen el origen del nacimiento y también por el estatus social, porque no era lo mismo, no era el mismo trato que recibía un español peninsular, uno que venía directamente de España, a un criollo, a un hijo de español con una india. Entonces, no tenían el mismo trato, no tenían el mismos privilegios sociales, no podían acceder a los mismos puestos laborales. Entonces, la diferencia de trato era muy marcada y salían perdiendo, como siempre, los indios, los nativos, los indígenas, los negros que también llegaron aquí, también eran muy marcados, muy excluidos socialmente. El racismo está, pero presente en su máxima expresión. En 1542 hay unas leyes nuevas, así las denominan, que fueron hechas durante el reinado del rey Carlos V. En estas leyes más bien decretan la no esclavización de los indios. En esto ya queda establecido que los indios son vasallos del reino y sujetos a pagar tributo, porque antes eran esclavos, entonces sus dueños, sus amos, eran los que rendían, mandaban sus tributos a los reyes, pero en este caso, como ya los indios van a ser reconocidos legalmente como unos individuos
que están dentro de la sociedad, entonces ellos ya son sujetos a pagar ese tributo. Eso fue bueno en parte porque se les reconoce ya como un ser legal, ¿no? Que puede ejercer sus derechos, pero también esto generó esta parte del etnocentrismo. El etnocentrismo, de acuerdo a UDEMEC 2019, es una ideología donde se tiene la creencia de que el grupo étnico propio es más importante que los otros grupos étnicos. Se llega a sentir que tu endogrupo es superior a los demás. Lo que importa son tus creencias, tu cultura, tus tradiciones, todo esto. En el etnocentrismo hay dos enfoques. El positivo es donde se resguarda esa cultura propia, se preserva la cultura, se preserva la identidad, hay solidez en solidaridad en el grupo. Y el lado negativo es que se genera el racismo, porque se está haciendo una exclusión de los exogrupos. Nada más lo tuyo es lo que importa y lo tuyo es lo que es válido. Aquí durante la colonización, esto de las leyes nuevas, cuando ya reconocen al indio como no esclavo, hace que se haga una separación muy marcada, al grado de que se le llama República de Indios y República de Españoles. Hacen una división geopolítica. Socialmente son excluidos los indios y de hecho hasta hacen leyes específicas para los indios y leyes específicas para los españoles. Está muy marcada la división y aquí caemos se cayó en el efecto negativo del etnocentrismo, porque se crea un mayor racismo, en este caso es hacia los indios, porque ellos siguen estando en una posición menos privilegiada que los españoles. También está muy presente los prejuicios. Los prejuicios son el precedente, es lo que arranca y lo que se provoca hacia el racismo. Hay un escritor que es Carlos de Sigüenza y Góngora. Él fue un sacerdote jesuita, también fue historiador, matemático, poeta, y él escribió esta obra que se llama Alboroto y Motín de México del 8 de junio de 1692. En esta obra él describe una situación, un suceso social derivado de la escasez de alimento. Y esto le afectaba muchísimo a la población indígena. Eran los que estaban pasando más hambre. Entonces, durante uno de esas trifulcas, golpean a una mujer indígena, la llevan hacia donde está el virrey, para que vean cómo tratan y que toda la sociedad o todos los que están alrededor vean el trato que han recibido. Este señor Carlos de Sigüenza y Góngora, al describir esta situación, se expresa de los indios diciendo que son gente floja, que son desagradecidos, que son unos viciosos del pulque, demeritando toda la situación que ellos están pasando hambre, ¿no? Entonces, él demerita porque él está del lado de los españoles, está del otro, se puede decir que el otro grupo, ¿no? Entonces, pero esos son las ideas, son los prejuicios que se tienen contra los indígenas y se ve muy reflejado en ese tipo de escritos y no solamente en ese, hay muchos donde se expresa de esa manera de los indígenas. Entonces, los prejuicios que se tenían contra ellos eran negativos, eran ideas negativas, eran ideas que provocaban el rechazo hacia ellos. Entonces, como conclusión, podríamos llegar a que los prejuicios negativos dan origen a la discriminación y esta puede ser ejercida a través del racismo, que está muy presente en la historia de México, sobre todo hacia los indígenas. Como se menciona en UDEMEX 2019, el etnocentrismo tiene un enfoque positivo, como ya lo había mencionado, ¿no? Que es de preservar la propia cultura, lo cual las personas nativas de nuestra nación hicieron una buena labor, ya que aunque se perdió mucho patrimonio cultural de esa época, el patrimonio físico, se pudo preservar gran parte de la cultura en cuanto a tradiciones, valores, educación, gracias al etnocentrismo. Pero por otro lado, estas prácticas de racismo y etnocentrismo han llevado a que los indígenas sean tratados de una forma diferente. No han tenido una integración total a la sociedad actual. Gracias.